La presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, firma leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial. Ya no hay nada que hacer. Norma Piña está francamente derrotada. Están en el hoyo, mire, ahí está ya firmándose el decreto. Arturo Saldívar, fue y les puso agenda desde tempranito a toda esta oposición pedorra y chafaldrana que tenemos en el país, junto con la doctora que ya dijo, pues va, ¿no? Y ya ahí, frente a los medios, se hace esta firma oficial, ¿no? Ahí ya los medios fueron testigos. Ya incluso se dio a conocer que una jueza rechaza suspender reforma de la supremacía constitucional. En Guanajuato, un juez ordenó inaplicar dicha reforma para que el amparo de una magistrada federal contra la reforma judicial se mantenga vigente. Una jueza en Yucatán resolvió lo contrario. Una polémica reforma, y es que todos pensaríamos que esta reforma al Poder Judicial ya pasó, ya ahí quedó el tema, pero no. Siguen recibiendo criterios, siguen recibiendo amparos, siguen recibiendo todos estos movimientos, ¿no? Mire, un juez en Guanajuato ordenó inaplicar la reforma para que el amparo de una magistrada federal contra la reforma se mantenga vigente, por un lado. Por otro lado, una juez federal ha rechazado suspender la aplicación de la reforma. Sin embargo, Grisel Rodríguez Febles, juez quinto de distrito en el estado de Yucatán, aceptó analizar si el proceso legislativo por el que fue aprobada dicha reforma es o no legal. Este amparo tramitado por el paisano Arias contra esta reforma. El exalcalde amplió su demanda con otra adhesión que impide impugnar modificaciones constitucionales para evitar que su litigio sea desestimado, que no lo tumben, pues. ¿Verdad? Ahí es como se han venido manejando. Mientras eso pasa, nosotros le preguntábamos a la ministra del Pueblo, a Lenia Batres, oiga, ¿qué va a pasar con esto de la reforma, con estos inconformes? ¿Usted qué opina? Y parte de lo que nos respondió la ministra del Pueblo, pues es lo siguiente. Pues ya es mucha necedad, ¿no? Yo creo que desde el principio era totalmente indefendible una posición que ha buscado tirar una reforma constitucional que en México ni doctrinariamente ni en términos de precedentes jurisdiccionales nosotros tenemos permitido. Nunca en nuestra historia se ha abierto la puerta a tirar una reforma constitucional. Incluso ahí me platicó de todas estas, y qué razón, porque es parte de este análisis que al menos yo no había considerado. Decía, oye, ¿cómo con todas las reformas de Peña Nieto nadie dijo nada de esta oposición? Ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, nadie de esto se opuso a nada. Todas las aprobaron, muchas, es más, hasta por unanimidad. Y ahora resulta que sí, todo esto lo están generando, todo este ruido mediático. Pues mira, qué chifletas salieron. Pero mire, se la Pérez Prado, porque hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación defiende la luz verde a esta elección de jueces y magistrados, y pues con esto no tienen prácticamente nada que hacer. Y es que la magistrada presidenta del Tribunal Electoral ya del Poder Judicial de la Federación, Mónica Aralí Soto Fregoso, ya defendió la decisión de la Sala Superior de permitir al INE y al Senado hacer caso omiso a las suspensiones judiciales y continuar con la organización del proceso electoral de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que deriva de esta polémica reforma al Poder Judicial de la Federación. Esto en un foro donde la magistrada se lanzó incluso contra las decenas de suspensiones judiciales determinadas contra el proceso electoral de jueces. Aseveró que el día que una autoridad detenga una elección de voto popular, ese día
Sí, preocupémonos porque la democracia se habrá roto en nuestro país. Así que ya, señoras y señores, nada que hacer. Le decía, en reunión con Tadei, los diputados de Morena plantean la reducción. Han doblado a Guadalupe Tadei. Precisamente el diputado Sergio Gutiérrez afirmó que la presidenta del INE manifestó que tiene ya algunos análisis de cómo pudiera ir dándose un ajuste, ¿no? Que no. O sea, al final del día el pueblo manda, amigos, y quien dice queremos esta reforma al Poder Judicial es el pueblo de México. No es un tema político, es una exigencia popular la que hoy se pone sobre la mesa en este sentido de la reforma al Poder Judicial. Aunque ella se resistía, decían, no, pues es muy poca lana, no, pues es que no se va a poder llevar a cabo, ¿verdad? ¿Cómo no? Ahí está, claro que se puede, ¿verdad? Y dándole avance a la información, amigos, quienes andan muy opuestos a todo esto es el panismo. Estos panistas que, híjole, no vieron la entrevista que me chuté con Sósimo Camacho. Amigos, los invito para que vean esa excelente entrevista. Se va a la sección en vivo y chéquese el escandalazo internacional. El PAN se acabó con esto, ¿verdad? Sósimo Camacho, hay una excelente entrevista. Toda la información que nos comenta. Nanita, fuerte. Y bueno, en ese sentido sale a relucir precisamente pues Jorge Romero, quien la presidenta de México le volvió a dar sus catorrazos a Jorge Romero, el presidente, el dirigente nacional del PAN. Es el jefe del cártel inmobiliario. Es un modus operandi. Ahí está, miren, escuchen. Es el jefe del cártel inmobiliario. Es un modus operandi que siguieron ellos desde la alcaldía Benito Juárez. Y es un grupo muy corrupto que hoy tiene la presidencia del PAN. Que hasta Felipe Calderón dijo que en efecto era un grupo muy corrupto. Entonces, sí hay mucha gente que trabajó con él, que ellos mismos regresaron departamentos, imagínense, qué mejor prueba de eso. O sea, ¿quién era su director general de desarrollo territorial o cómo se llamaba? De obras, su director general de administración, todos están detenidos y todos de una u otra forma han reconocido su culpabilidad. Que incluso un juez ya amparó a varios empresarios ligados a este cártel inmobiliario. Y hablando de jueces, ay, nanita, mire, regresando, una más del juez Gregorio Salazar, ahora el contador, queda libre. Gregorio Salazar, un juez, ha ordenado revocar la prisión preventiva y le ha dado libertad a José Alfredo Cárdenas Martínez, alias el contador, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo. Es el mismo juez que desestimó acusaciones de policías y ordenó libertad de Mario Alberto Cárdenas Medina, otro sobrino de Cárdenas Guillén. También ordenó la libertad de Jesús Óscar Navarro Gárate, el exdirector de Administración y Finanzas de Segalmex, y a otros dos exfuncionarios de Liconza acusados del desvío de 400 millones de pesos en la compra de productos lácteos. Ordenó la libertad de Janet Miriam Martínez, ex colaboradora de Genaro García Luna, acusada de peculado. Ordenó sobreseer el caso en contra del expresidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Gerardo Sosa Castelán, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero. Un estuchito de monerías, una joyita, ese zángano, ¿verdad? Pero mire, hablando de Jorge Romero también, no hay pruebas. En septiembre del 2020, una inundación en la alcaldía Benito Juárez destruyó archivos clave que presuntamente vinculaban a la ahora líder del PAN, Jorge Romero, con el cártel inmobiliario. Se habla de contratos, permisos y expedientes resguardados en el sótano del edificio
Soluciones desaparecieron bajo una mezcla de aguas negras y reacciones químicas. Sobre esto y más es la investigación de la unidad de Polemón, en la que hablan precisamente cómo el nuevo líder del PAN, Jorge Romero, pues la libró y presume de que no hay pruebas que lo vinculen con el escándalo del cártel inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez. Y tiene razón, amigos, porque los documentos clave desaparecieron de la manera más oportuna bajo una repentina y fortuita inundación de aguas negras. Esto en septiembre del 2020, una tormenta que golpeó fuerte a la Ciudad de México, una más de estas lluvias intensas que cierran calles y anegan avenidas, amigos. Pero en Benito Juárez la tormenta hizo algo más. Arrasó con los documentos que se guardaban en el sótano del edificio Soluciones, este archivo en donde se conservaban los contratos, permisos y expedientes que, según fuentes, contenían evidencia incriminatoria sobre un esquema de corrupción inmobiliaria en la alcaldía. Fácil, pues yo pienso que los constructores, los propietarios, deben de tener copia de los contratos, ¿no? Digo, no sé mucho de eso, pero yo creo que por ahí podría ser. ¿Ustedes qué opinan, hermosa familia? Háganmelo saber en la cajita de los comentarios, se lo voy a agradecer muchísimo.